Vamos a comenzar la clase de hoy. La clase de hoy es acerca de la iglesia medieval. Vamos a estar estudiando la iglesia, el desarrollo de la iglesia durante la Edad Media, que es la otra forma como se le conoce también a este periodo. La Edad Media o la Edad medieval históricamente se conoce como el tiempo más oscuro. El más oscuro no solamente para los efectos de iglesia, sino oscuro en el sentido del desarrollo mismo de la humanidad. Así que este tiempo del desarrollo de la iglesia es un tiempo donde se formulan, se forjan, se establecen muchas doctrinas en todo el sentido de la palabra, no solamente dentro de la Iglesia Católica, sino también dentro de todos los demás otros grupos que van formándose paralelamente con la Iglesia Católica. El periodo de tiempo que vamos a estar abarcando es aproximadamente 1000 años, desde el año 476, que es el año cuando cae el Imperio Romano de Occidente. Hay que hacer la aclaración, es el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Oriente se mantiene mucho más tiempo, hasta aproximadamente al final de la Edad Media, 1500, que es cuando el Imperio Romano de Oriente cae. Pero el Imperio Romano de Occidente, que es el que nosotros estamos siguiendo, porque es el que proyecta todas las iglesias a las cuales pues, nosotros en Occidente pertenecemos. Así que nos interesa estudiar el desarrollo de la iglesia después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Desde el año 476 hasta el 1500, cuando termina el milenio, me estoy refiriendo. Podríamos decir en términos generales 1600. Cuando comienza el 1600, ya entonces está entrando la edad moderna, la Edad Media termina, entramos a la edad moderna, pero este tiempo es el tiempo donde se maduran muchas doctrinas, muchísimas doctrinas, la mayoría de ellas, vamos a darnos cuenta que es casi un 90% de las doctrinas son doctrinas mal fundadas. Algunas no surgen de la palabra y muchas otras son el resultado de interpretaciones filosóficas. Algo que quiero decir, lo voy a establecer desde ahora: teología y filosofía fueron dos materias que se dieron juntas durante la Edad Media. Hasta hace algunos años atrás es que ambas se separaron. La teología se separa de la filosofía, pero durante toda la Edad Media hablar de filosofía y hablar de teología era hablar prácticamente de lo mismo. Así es de que vamos a encontrar que muchas de las doctrinas que surgen dentro de la iglesia y que alimentan la vida de las iglesias, en realidad no son doctrinas teológicas, ni se parecen ni se acercan a ellas, sino que son doctrinas filosóficas. ¿Okay? Y esto es bien importante poderlo entender. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos divorciar, óigame bien lo que voy a decir, nosotros no podemos divorciar, no podemos separar la edad que nosotros estamos viviendo de la Edad Media. No lo podemos nosotros separar, deberíamos de hacerlo. En realidad esa es la tarea que nosotros como hombres de fe, como mujeres de fe,
hemos sido llamados. Pero lamentablemente, y esto lo tengo que enfatizar, lamentablemente no ha sido así, sino que cada vez que se proyecta o proyectan nuevas congregaciones, se proyectan sobre el fundamento de lo que se estableció en la edad medieval. ¿Okay? Y eso confío que lo podamos ver el día de hoy. Esos 1000 años aproximadamente que vamos a estar estudiando se pueden dividir en dos periodos completamente diferentes. Un primer periodo desde aproximadamente el año 476 hasta cerca del año 1000. Ese periodo es el surgimiento de grupos que no tienen estudios, que son gente común, que son gente del pueblo, que son gente sin mayor preparación, muchos de ellos campesinos, muchos de ellos exmilitares, pero gente que no tiene preparación. Cuando comienza el año 1000, nos vamos a dar cuenta que surge el movimiento escolástico. Así lo vamos a encontrar en los libros de historia, un tiempo del surgimiento del escolasticismo. ¿Qué queremos decir con escolasticismo? Estamos hablando de gente que ha estudiado teología, entiéndase, filosofía, de gente que ha sido preparada para ser ordenados como sacerdotes, de gente que ha sido ordenada para estar en los monasterios. Esta gente tiene un mayor conocimiento, pero tengo que hacer énfasis, porque esto es bien importante destacarlo, el conocimiento que tienen no es bíblico, el conocimiento que tienen es filosófico. Podríamos entonces nosotros darnos cuenta, y lo vamos a ver en el desarrollo de la clase, esta gente está dándole inicios a lo que más adelante se va a conocer como el humanismo. No olvidemos, no perdamos de vista que el islamismo nació aproximadamente en el año 900. No perdamos de vista esto. Esto es bien importante. No solamente podemos ver el desarrollo de la iglesia, cómo se va desarrollando, sino todos los otros elementos que se van forjando alrededor, porque estos van a ir influenciando el pensamiento dentro de la iglesia cristiana. Así es que el islamismo nace en el año 900 y en el año 1500 surge el renacentismo. ¿Dónde surge? En el mismo terreno donde la iglesia se está forjando. Así es que por eso yo decía de que todos estos grupos escolásticos que vienen más o menos desde el año 1000 en adelante son prohumanistas o protohumanistas, es decir, los que le van a dar origen al humanismo. De hecho, en la clase de hoy vamos a estar estudiando los postulados tanto de los calvinistas como de los arminianos, y nos vamos a dar cuenta que sus postulados doctrinales, que son los que regulan hoy en día a las iglesias, y muchas salen de alguna de ellas, son en todo el sentido de la palabra humanistas. Son hijas de ellas. Son hijas de ellas. O sea que todas las iglesias lo que estamos hablando de los luteranos, calvinistas, los bautistas, vienen básicamente de todas estas ramas. Todas van a surgir de la misma rama. Y esto es lo que quiero enfatizar. Que nosotros, los hombres y mujeres de fe de la edad contemporánea, porque así se le conoce a esta época, hombres y mujeres de fe de la edad contemporánea, nosotros deberíamos de haber cortado con la Edad Media. Deberíamos de haber cortado con la Edad Media, pero eso no es así. Todo el bagaje que vamos a encontrar dentro de las iglesias es
el bagaje que viene desde la Edad Media. ¿Okay? Iba a preguntarle algo, pero realmente todavía estamos bajo el imperio, bajo ciertas cosas del imperio romano, porque todavía tenemos números romanos, todavía tenemos en los papeles legales, todavía tenemos muchos dictámenes que son arraigados a eso, ¿no? Ok, y aquí comenzamos entonces. Vamos a ver, este primer periodo de tiempo, dije yo, es el surgimiento de grupos populares, grupos campesinos, gente, y estoy hablando de pastores, por supuesto, estoy hablando de gente que inicia iglesias, pero todos ellos no tienen conocimiento académico, escolástico. Es un grupo que surge de entre medio de ellos, mientras que el otro grupo es completamente diferente, es un grupo sumamente preparado, muchos doctores en teología, entiéndase filosofía, muchas personas que han estudiado y que son, oiga bien, que son catedráticos en las universidades. Todos los que nosotros hemos conocido hasta este momento, y vamos a ver, a descubrir muchas cosas que no se han dicho, muchos de los que hemos conocido hoy en día como reformadores, la mayoría, por no decirlo, son catedráticos. Son gente que dio clases, fueron maestros y establecieron cátedra a partir de allí para toda Europa. El centro de la actividad es Europa. Hasta este momento nos vamos a estar moviendo en Europa. Algunos destellos en Inglaterra, pero básicamente todo es Europa. Bien, entonces, lo primero que nosotros tenemos que destacar, la Iglesia Católica utilizó las mismas formas de expansión del Imperio Romano, las mismas formas de expansión del Imperio Romano. Las cruzadas que hemos escuchado acerca de las cruzadas, y el conocimiento que tenemos acerca de las cruzadas es que eran ejércitos que iban a liberar a Jerusalén. Ese es el conocimiento que nos ha llegado a nosotros. Así es como se ha destacado. Pero las cruzadas no surgieron con el propósito de libertar a Jerusalén. Las cruzadas surgieron como la forma que la Iglesia Católica aplastó a todos aquellos que se levantaron en contra de ellos. ¿Okay? Así fue que nacieron las cruzadas. Por lo tanto, entonces, es importante que nosotros podamos entender y destacar que el mensaje del Evangelio no se proclamó. El mensaje del Evangelio se impuso. ¿Ok? El mensaje del Evangelio en todo este periodo de tiempo no se proclamó, se impuso. Cuando lleguemos a América, nos vamos a dar cuenta que en América fue mucho más notable la imposición del Evangelio, mucho más notable. Hay regiones en América donde los ejércitos españoles no pudieron entrar. Quienes entraron fueron los sacerdotes o los monjes. Y esto es bien importante poderlo entender. ¿Por qué razón? Porque, y esto lo voy a estar enfatizando, ese bagaje se constituye o se ha constituido en el contexto en el cual se ha movido la iglesia, en términos generales. ¿Okay? Así es que se están levantando grupos durante este tiempo, pero históricamente se han presentado como grupos heréticos. Cuando usted lee un libro de historia de la iglesia, le va a decir la Iglesia Católica y todos los demás otros grupos que se levantaron, todos sin excepción, fueron grupos heréticos, lo cual no es cierto. ¿Por qué? Porque a la Iglesia Católica no le convenía oposición.
Durante este tiempo se establecen varias doctrinas que regulan a la iglesia, y voy a citarlas aunque ustedes los tienen allí, porque de esto nosotros tenemos que denunciar: la autoridad del Papa, la salvación solamente está dentro de la iglesia, la transubstanciación de la Eucaristía, el bautismo de los niños y eventualmente las confirmaciones, la dureza de la vida piadosa, es decir, penitencia como evidencia de arrepentimiento, la confesión, la venta de indulgencias, el purgatorio, las donaciones de dinero o tierras a cambio de la salvación del alma del donante, el cobro del diezmo por el que recibían el 10% de la producción, y surgimiento de órdenes monásticas. No solamente se trata de denunciar, se trata de entender y de establecer lo correcto según la palabra. Porque si nosotros denunciamos pero no establecemos lo correcto, entonces nosotros estaríamos reproduciendo el mismo modelo. Hay algo más que quiero decir, y antes de que se me olvide, es que los grupos que están surgiendo se pronuncian como una reacción a la Iglesia Católica. Se pronuncian como reacción a la Iglesia Católica, y ahí está el error. Ahí está el error. Porque un hombre de fe, porque una mujer de fe no puede reaccionar a lo inadecuado que está viendo o viviendo o confrontando. El hombre de fe, la mujer de fe establece lo que es según la palabra de Dios. Porque cuando una persona reacciona a lo que la otra está diciendo, por lo general, oiga bien, se ubica en el extremo contrario, que fue exactamente lo que sucedió con estos grupos que se estaban levantando. ¿Okay? Veamos algunos ejemplos. Todo el mundo se oponía a la autoridad del Papa. El Papa era un gobernante. Ya lo vimos, lo señalamos, de que la Iglesia Católica tiene un ejército. ¿Cómo se le llaman? Los cruzados. Distintos nombres, usted los ha escuchado en algún momento. Distintos nombres, son órdenes, algunas de ellas monásticas, pero empuñan espada, y en el nombre de Cristo hacían estragos. Ok, la salvación solamente está dentro de la iglesia. Cualquiera que se sale de la iglesia, se establecía, cualquiera que sale de la iglesia, pues no es salvo. Y esto uno dice, ¿qué error más grande? Pero dentro de la iglesia evangélica también vamos a encontrar esto mismo. Los judíos trataron de hacer lo mismo con la circuncisión. Los judíos trataron de hacer lo mismo con la circuncisión, que si quería ser salvo tenía que circuncisar. Sí, esto en la época de los apóstoles, eso era lo que ellos establecían, que no podían obtener el beneficio de la gracia si no se circuncidaban, ¿ya? Entonces allí hay una imposición, no una proclamación, hay una imposición. ¿Ok? Y esto es importante que nosotros lo destaquemos, porque mientras nosotros sigamos viendo los mismos elementos que estamos señalando, pero los estemos tolerando dentro de nuestras comunidades, entonces nosotros nos convertimos en peores que aquellos que estamos señalando y caemos en un mayor error. ¿Ve? Por eso es importante, es necesario, el propósito de la enseñanza, es necesario que nosotros sepamos cortar con todo el bagaje que viene de la Edad Media y establezcamos en su lugar la palabra de Dios. La transubstanciación de la Eucaristía. Por eso le decía, nosotros no podemos reaccionar, y eso es lo que ha sucedido con la iglesia evangélica. La iglesia evangélica ha sido
la contraparte a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica. Y eso nosotros no lo podemos hacer, no nos conviene hacer. ¿Ve? Porque cuando una persona reacciona a lo que escucha, se va a ubicar en el otro punto. La transubstanciación, donde el pan se convierte en carne y la sangre se convierte en vino para ellos. Pero vamos al otro lado, vamos al lado evangélico. El lado evangélico, eso es un símbolo, eso es un simbolismo, nada más. Entonces, ¿qué está sucediendo? Es una reacción, pero nos está ubicando no conforme a lo que la palabra establece, sino conforme a lo que los otros están proponiendo. ¿Ve? Y de allí los otros elementos que están señalados en el material. Lo que despertó una oposición más férrea de los grupos fue precisamente la venta de indulgencias. Esto fue lo que los demás otros grupos no pudieron tolerar. Pero en realidad todo esto eran estrategias que la Iglesia Católica estableció para imponer su autoridad, inclusive sobre los reyes. ¿Ok? Así que durante todo este tiempo nosotros no podemos señalar solamente el aspecto de la Iglesia Católica, sino que todos los demás otros grupos que van surgiendo también bajo un modelo caracterizado por la corrupción y por la multiplicación de doctrinas heréticas. Durante todos los grupos que van surgiendo, pastores que se van levantando y estableciendo doctrina diferente a la de la Iglesia Católica, fueron clasificados como herejes. Muchos de ellos fueron muertos, muchos de ellos quemados, pero no necesariamente todos eran herejes. Aquí le he presentado en el resumen varios grupos: los paulicianos, que eran, de ahí su nombre, paulicianos, porque eran seguidores del apóstol Pablo, seguían las epístolas del apóstol Pablo, como les expliqué la semana pasada. Todos adquirían un ejemplar, aunque sea una hoja, una copia, un segmento, lo que fuera, del apóstol Pablo, y seguían las instrucciones del apóstol Pablo. A estos se les conocían como los paulicianos. Después vienen los bogomilos, los cátaros. La característica de estos es de que ellos eran duales, tenían un dualismo producto del gnosticismo que se había gestado en toda aquella región, porque creían prácticamente en la lucha del bien y el mal, y eso es una influencia persa. La lucha del bien y del mal, eso es influencia persa. Y aquí en estos grupos, a pesar de que se oponían a las doctrinas que la Iglesia Católica establecía, sin embargo, la debilidad de ellos era precisamente que mantenían un dualismo en cuanto al bien y el mal. Se mencionan también los valdenses, esto en la parte de Francia. Más adelante se mencionan los petrobrusianos, enricianos y arnoldistas. Repito,
No todos, todos estos grupos fueron clasificados como grupos herejes, pero no todos necesariamente eran herejes. Fueron perseguidos y sus fundadores quemados en la hoguera precisamente porque se oponían a la iglesia católica. Allí en ese tiempo es donde surgen los cruzados. Allí está el fundamento de las cruzadas, que no es otra cosa más que ejércitos que están a favor del Papa o de la iglesia católica. Y esto es importante entenderlo. Más adelante las cruzadas van a tomar una visión diferente de ir para rescatar a Jerusalén de los moros o de los árabes, porque estaba bajo el gobierno de los árabes. Bien, lo tercero que quiero señalar es que nosotros no podemos hablar, óigame bien lo que voy a decir, porque esto puede ser nuevo para nosotros. Nosotros no podemos hablar de movimientos reformadores. La historia se ha encargado de presentarnos a Martín Lutero, se ha encargado de presentarnos a Zwinglio, Juan Calvino, Jacobo Arminio, todos estos hombres que son presentados, Wycliffe, que son presentados como reformadores. Nosotros no podemos hablar de reforma. En realidad no fueron movimientos reformadores. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque ellos nunca pretendieron salirse de la Iglesia Católica. Tenemos el caso de Lutero, que es el primero, en el año 1517, 31 de octubre del año 1517, que clava sus 95 tesis en la ciudad de Wittenberg. Él no pretendía una reforma. Él nunca se salió de la Iglesia Católica. A él lo expulsaron, pero nunca se salió. ¿Qué era lo que pretendía Lutero entonces? Lutero lo que pretendía era que la Iglesia Católica se ajustara a la palabra. De hecho, el primero en traducir la Biblia al alemán es Lutero. Ya tenemos entonces dos traducciones. Tenemos la Vulgata y ahora tenemos la Biblia al alemán, que la traduce precisamente Lutero. Para ese entonces, estamos hablando de 1517, para ese entonces la imprenta estaba en ciernes, estaba comenzando, y allí es donde se vio un auge en cuanto a la impresión de las Biblias. Estamos hablando del año 1517 en adelante. Pero lo que quiero destacar es, no podemos nosotros hablar de reforma. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que están criticando es al Papa por los establecimientos que ellos que él está estableciendo para la iglesia católica. ¿Okay? Tenemos entonces a Lutero en el año 1517 que clava sus 95 tesis. Para el año 1300 en Inglaterra, Wycliffe, que habrán escuchado o lo habrán leído en algún manual, Wycliffe tradujo la Biblia del latín al inglés. ¿Okay?
¿Quién es Wycliffe? Es un catedrático en Inglaterra. En Inglaterra vamos a mencionar también a John Hus como uno de los que establecen diferencia entre el catolicismo y la iglesia, y allí es cuando surge la iglesia de Inglaterra, que se conoce como la iglesia anglicana. Pero de igual manera, si usted va a una iglesia luterana, no va a encontrar diferencia con la iglesia católica. Si usted va a una iglesia anglicana, no va a encontrar diferencia con la iglesia católica. No la va a encontrar. ¿Qué es lo que estaba sucediendo entonces? Era sencillamente que no estamos de acuerdo con esos puntos que tú estás estableciendo. Así es de que hemos escuchado la reforma protestante, el término de la reforma protestante, y vea usted hasta qué punto ha llegado esa influencia, porque cuando le preguntan a una persona, tal vez no ahora mismo, pero hace algunos años atrás, ¿qué tú eres? Solamente dos opciones había, hablando en cuanto a religión. ¿Eres católico o eres protestante? Protestante. Y en las escuelas, cuando el niño se presentaba o se identificaba, yo soy protestante. Ahora, pregunto, ¿somos protestantes? Y la respuesta es no. No somos protestantes. O sea, es una clasificación que nos han impuesto, y nos la han impuesto precisamente por el desconocimiento. Ellos no estaban llevando o trayendo una reforma protestante en el sentido de evangélica. Ellos lo que estaban era oponiéndose a las disposiciones del Papa. Estamos hasta allí, y esto es bien importante que lo podamos entender. El punto 4, no podemos hablar de movimientos reformistas. No podemos hablar de movimientos reformistas, sino, para ser justos, tendríamos que decir, son movimientos escolásticos disidentes de la Iglesia Católica. Movimiento reformista, realmente a estas alturas no la hemos tenido. Movimientos reformistas están próximos a suceder, pero no los hemos tenido hasta este momento. Vamos al siguiente punto. Vamos a entrar a las iglesias que se forjan al final de la Edad Media. Y aquí tenemos que hablar de Calvino, Ginebra, Suiza. Tenemos a Lutero en Alemania. Tenemos a Zwingli, y aquí tenemos a Calvino en Ginebra, Suiza, de igual manera. Las doctrinas que surgen a partir, o la doctrina que surge a partir de los enunciados de Juan Calvino, se conoce como calvinismo. ¿Ok? Calvinismo, algo que habremos escuchado en algún momento. Vamos a entrar a estudiar acerca de los 5 puntos del calvinismo.
El primer punto del calvinismo es la depravación total, la inhabilidad de parte del hombre para ganar o contribuir a su elección. El hombre está completamente depravado, 100% depravado por sí mismo, no puede encontrar la salvación, ni siquiera el camino para la salvación. Este es el primer punto que se establece dentro de las doctrinas calvinistas. Dicho sea de paso, estos 5 puntos no los estableció, así como han llegado hasta ahora, no los estableció Calvino en vida. Fueron sus seguidores quienes lo establecen, lo formulan, lo plantean, y básicamente esto es lo que se conoce como el credo calvinista. Así que hay una depravación total. El hombre no puede por su propio medio buscar a Dios bajo ningún medio. El segundo punto, elección incondicional. Y aquí viene Calvino para establecer: el hombre es salvo porque Dios decidió salvarlo. Y hasta este punto podríamos decir, bueno, no está tan perdido. Lo que sucede es que Calvino con este punto está estableciendo que Dios eligió a quienes iban a ser salvos. En Calvino se conoce como la doble elección. El hombre es salvo porque Dios decidió que ese hombre iba a ser salvo. En otras palabras, dentro de la doctrina calvinista, los que son salvos ya se saben, los que están perdidos ya se saben, porque ha habido una elección de parte de Dios. No hay forma de cambiar, no hay forma de cambiarlo. Ya el hombre está escogido para ser salvo, la persona está escogida para ser perdido. ¿Okay? Esto es lo que Calvino está estableciendo. El tercer punto es la expiación limitada. Veamos que cada uno de los puntos lo está llevando a él a establecer el siguiente punto: expiación limitada. Cristo Jesús murió por todos los hombres. Calvino dice: eso no es cierto. Eso no es cierto porque ya se saben quiénes van a ser los salvos y se sabe quiénes van a ser los perdidos. Por lo tanto, la expiación es limitada. ¿Limitada a quiénes? Aquellos a quienes ya Dios escogió para ser salvos. Entonces, Jesús no murió por todos los hombres. Él murió por aquellos que iban a ser salvos. ¿Okay? Llegamos al cuarto punto, y en el cuarto punto él establece la gracia irresistible. ¿Qué significa? Esto lo que significa es que no importa, y aquí viene la otra elección, por eso se le conoce como la doble elección. Aquí viene el otro punto de la elección de Dios. No importa lo que el hombre haga, no importa lo que la mujer haga, ya Dios decidió sobre él. Y va a ser salvo porque Dios lo decidió. Por eso se llama la gracia irresistible. El hombre no puede hacer nada para escaparse. Si ya Dios lo escogió para ser salvo, el hombre no puede hacer nada para escaparse de allí. De igual manera la otra situación: si el hombre está ya destinado para ser
para ser perdido, no puede hacer absolutamente nada para entrar a obtener la gracia. Y el último punto es básicamente la conclusión de lo anterior, es la perseverancia, porque Dios lo hace perseverar. Ok, ¿quiénes son las iglesias calvinistas? Las iglesias presbiterianas, iglesias congregacionales, iglesias reformadas, bautistas reformados, los hugonotes. Este nombre, guárdelo porque más adelante lo vamos a encontrar. Los hugonotes es el nombre que se le daba a los creyentes en Francia. Hugonotes, cuando usted lee la palabra hugonotes, entiéndase, creyentes en Francia. ¿Ok? Bien. Llegamos entonces a Jacobo Arminio. Arminio en su fundamento es calvinista. Originalmente Arminio es calvinista, es discípulo de Calvino. ¿Qué sucede? Que cuando Arminio está tratando de establecer la doctrina de Calvino, se da cuenta que algunas cosas no encajan. O sea, no hay forma de que él pueda entender la doctrina de Calvino a pesar de que se confesaba como calvinista. Vea usted, la postura arminiana es casi, y lo que le dije al principio, es casi en reacción a lo que Calvino estableció, y él se ubicó en el otro extremo. Calvino decía, el hombre está depravado, por su propio medio no hay forma de que el hombre pueda alcanzar a Dios. Arminio establece todo lo contrario. Primer punto, el libre albedrío o la habilidad humana para creer en Jesús. Para Arminio, y ponga mucha atención a esto, para Arminio el hombre, la mujer, colabora con Dios en su salvación. Este es el primer punto. Para Arminio, el hombre, la mujer, colabora con Dios para su salvación. ¿En qué sentido colabora? Si el hombre decide, está colaborando con Dios, y por lo tanto, cuando el hombre decide en favor de Dios, en ese momento Dios lo elige. También Arminio cree en la elección de Dios. En ese momento él lo elige y lo aparta. A diferencia de Calvino, que desde un principio Dios lo había escogido, más nada. ¿Ok? Entonces, hay una diferencia entre las visiones, de Calvino y de Arminio. Calvino cree de que es la voluntad de Dios que se impone sobre del hombre. Arminio establece, es el conocimiento de Dios el que se impone sobre del hombre. Cuando el hombre reconoce por su libre albedrío a Dios, entonces en ese momento Dios lo aparta, el conocimiento lo aparta, y por lo tanto alcanza la gracia. Segundo punto, la elección condicional de aquellos que creerían en Jesús. A diferencia de Calvino, que él había establecido que había una elección incondicional, ahora Arminio establece una elección condicional. ¿En qué consiste? Consiste precisamente
en reconocer, en aceptar la gracia establecida por Jesús. Hay algo aquí que nosotros necesitamos destacar y entender, porque en este punto Arminio dice: Jesús hizo posible que todos los hombres sean salvos. Jesús hizo posible que todas las mujeres sean salvos, pero no le garantiza a nadie la salvación. En este punto. Por eso lo llama condicional. Está condicionada a lo que el hombre hace, a lo que la mujer hace. ¿Ok? Tercer punto, la redención universal. Donde Arminio establece que para que el hombre pueda vivir en la gracia es necesario que nazca de nuevo. En este punto pareciera que no está diciendo nada contrario a lo que la palabra establece, pero cuando llegamos al cuarto punto, aquí está el choque. Él dice: el Espíritu Santo puede ser resistido eficazmente. ¿Por qué? Porque para Arminio el hombre va a mantener durante toda su vida el libre albedrío. El hombre va a mantener el libre albedrío. No importa lo que Dios haga, realmente es el hombre quien va a determinar lo que va a acontecer con él. Y allí llegamos entonces al quinto punto, casi como una conclusión. El hombre puede perder la salvación, todo dependiendo de si pierde la fe, de si pierde todo lo que ha recibido de parte de Dios. Las iglesias arminianas son todas las demás. Son todas las demás. Son los que no son calvinistas, los que no son presbiterianos, los que no son congregacionales reformadas, bautistas reformados, los que no son hugonotes. Todos los demás se van a ubicar en el otro punto. Ahora, tenía una pregunta. Ajá. El Espíritu Santo puede ser resistido eficazmente. Usted dice que ahí es donde está el choque. Ahí es donde está el choque, porque él ha dicho en el punto 3, él ha dicho, para que el hombre pueda disfrutar de la gracia, tiene que nacer de nuevo. Pero más adelante, en el punto 4, él está diciendo, el hombre se puede resistir al Espíritu Santo. El hombre no necesariamente está sujeto al Espíritu Santo. Así que ahí está el choque. Por una parte está diciendo que él necesita nacer de nuevo, pero por otra parte está estableciendo que el hombre finalmente va a decidir lo que él quiere hacer. Ok. ¿Dónde está el fallo de todo esto? Porque ni Calvino ni Arminio, ¿dónde está el fallo de todo esto? El fallo de todo esto está en poner al hombre en el centro de todo. Número 1, por eso tenemos que establecer que estas doctrinas son prohumanistas. Prohumanistas es el surgimiento del humanismo, porque ponen al hombre en el centro de todo. Ok, número 2, ¿dónde está el fallo de todo esto? Porque ni Calvino ni Arminio, ¿dónde está el fallo de todo esto? A ambos se les olvidó
que la fe no nace en el hombre. A ambos se les olvidó que la fe no nace en el hombre. Y esto es el punto de partida de ellos. Uno dice, no, es que el hombre está depravado completamente. No puede acercarse a Dios por su propio medio. Pero cuando el hombre decide acercarse, entonces recibe la gracia, dice Arminio. Para Calvino, si este vino es porque Dios lo trajo, porque ya Dios decidió sobre de él. No hay otra forma. Ya Dios decidió sobre de él y por eso es salvo y será salvo. ¿Ok? Pero ambos perdieron de vista de que la fe no nace en el hombre. Déjeme decirle, y lo voy a decir con contundencia, eso todavía persiste al día de hoy. Porque dentro de muchas iglesias está el fundamento de que el hombre decide. Es el hombre quien decide. Se les olvidó que el hombre no puede tener fe, no puede desarrollar fe, no puede. ¿Acaso el apóstol Pablo no dice en Romanos de que es la medida de la fe que Él nos ha entregado a nosotros? El hombre no puede creer en Dios. Si no Dios le da la fe para creer en Él, la medida de la fe, de allí en adelante, el hombre tiene que multiplicar esa fe. Pero la base para poder acercarse a Dios, el hombre no la tiene, la mujer no la tiene. Dios le da la fe para creer en Él. ¿Ve? Ahora, ¿se puede perder la fe? Sí, esa fe se puede perder. Cuando estuvimos viendo las iglesias del Apocalipsis, nos dimos cuenta, si no, quitaré tu nombre, ¿de qué? Del libro de la vida. ¿Ok? Entonces, a ambos se les olvidó, y esto es lo que nosotros tenemos que decir, a ambos se les olvidó que la fe no nace en el hombre. El hombre no puede producir fe. Para poder acercarnos a Dios, Dios tiene que darnos la fe para poder crecer en Él. Por eso, la oración de nosotros en favor de otras personas es: ten misericordia de esta persona. Ten misericordia de él para que pueda creer, dale fe para que pueda creer. Cuando ya el hombre ha creído, de allí en adelante, él va a multiplicar la fe. ¿Cómo la va a multiplicar? La va a multiplicar por sus hechos, y ahí venimos con Santiago, con sus hechos, con sus acciones, con sus actos. Y número 2, bienaventurado porque sin ver creíste. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede en la época contemporánea que nosotros estamos viviendo? Dios está llamando, oiga bien esto, Dios está llamando a hombres y a mujeres para que establezcan reforma. Hasta este momento nosotros no hemos tenido ninguna reforma. ¿Por qué? Porque es una contradicción a lo que la Iglesia Católica estableció. No me gusta, yo me ubico en este otro punto. Pero que volvamos a la palabra, todavía no. La reforma todavía no se ha dado. La reforma tiene que ver con la palabra. ¿Cuántos de nosotros conocemos la palabra y sabemos lo que está establecido y no lo hacemos? ¿Por qué? Porque no hay reforma. Ahora, ¿somos protestantes? No somos protestantes. Calvino, Arminio, ¿son cristianos? Sí. ¿Por qué se les llamó cristianos a los discípulos en Antioquía de Siria?
¿Por qué se le llamó cristiano? Seguían la enseñanza de Cristo. ¿Por qué? Seguían la enseñanza de Cristo. Porque hablaban de Cristo, porque seguían a Cristo, porque seguían las instrucciones de Cristo. ¿Estamos hasta allí? Ahora, voy a la siguiente pregunta. ¿Ellos son bíblicos? ¿Ah? No. Entonces, observe algo. Alguien puede ser cristiano, pero no necesariamente bíblico. En el curso que di anteriormente, los que subieron, que solo creo que fueron 2, yo les dije a ustedes, y ustedes lo van a recordar, yo les dije a ustedes, hay un peligro en decir que somos cristianos. Y algunos lo vieron como que, espérate, pero si esa es la mejor definición para nosotros. Porque un cristiano no necesariamente es bíblico. ¿Lo estamos viendo? ¿Lo estamos viendo? ¿Hacia dónde debemos de ir? El que me oye estas palabras y las hace, yo le compararé al hombre prudente que fundó su casa sobre la roca. Es hacer que bíblicos. Hechos capítulo 17. Estos fueron más nobles que los de Berea, porque escudriñaban todos los días para ver si estas cosas eran así. Recuerda, cuando Pablo llegó a Berea. Entonces, no se trata de encontrar definiciones que son definiciones filosóficas. ¿Protestantes? No. Porque ellos protestaron por todas las cosas que hicieron, pero ellos siguieron dentro de lo que estaban acostumbrados. Una iglesia luterana le sigue bautizando a los niños. Una iglesia anglicana le sigue bautizando a los niños. Entonces, ¿dónde estuvo la reforma? Reforma tiene que ver con ¿en qué estamos? ¿Es esto de acuerdo a lo que está en la palabra? No, no lo es. Entonces reformémoslo. Reforma no la ha habido. Reforma no la ha habido. Revise usted las escrituras para ponerle algunos ejemplos. El bautismo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y muchos lo saben, pero no quieren hacer la reforma. Porque he estado acostumbrado a ello. Y eso se llama tradiciones. Tradiciones. La Iglesia Católica depende de las tradiciones. La Iglesia Católica depende de lo que el Papa dice, de las escrituras y de las tradiciones. Pienso que la Iglesia lo que está haciendo es que está viendo los modelos de personas, de pastores, de ministros y de oradores. Porque ahora mismo se han levantado oradores, hábiles oradores, que suenan bien, pero no están conformes a la palabra. Y esos modelos son los que la iglesia toma y sigue, y se llaman cristianos. O sea, yo soy cristiano porque voy a una iglesia y tengo el modelaje y eso es lo que tengo. Y eso sigo, lo que me están diciendo que tengo que hacer, pero no lo que dice la palabra. Entonces el cristianismo ahora mismo es uno que algunos están siguiendo hábiles oradores, otros están siguiendo falsos profetas y otros están siguiendo pues lo que veo, porque si a esta persona le funciona esto, yo veo que esa persona progresa, pues quiere decir que Dios está ahí y que eso está correcto, pues yo también lo voy a hacer, pero no pesan sus acciones y sus decisiones por la palabra. Bueno, sino porque por modelos. exacto, en buena medida porque no hay la necesidad de ir a la palabra, no la hay. Eso también tendrá que ver, ¿verdad? Porque estuve viendo un estudio del año pasado donde se hizo una encuesta de 2.500 personas y de esas 2.500 personas el 35% solamente
estudió la palabra en algún momento. O sea, quiere decir que hay un hueco gigantesco en lo que es ser cristiano y ser hacedor de la misma palabra. Entiendo yo que todo lo que desvía la mirada de lo que es el centro del Señor Jesús son todos rudimentos del mundo y contamina todo lo que sería la iglesia como tal. Sí, porque nosotros no hemos cortado con la Edad Media. Claro, claro. Todo el bagaje de la Edad Media lo hemos arrastrado y no hemos sido capaces de nosotros empezar a revisar cada situación que hemos creído, si realmente esto es conforme a la palabra. Miren la segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesús. Muchas personas están hablando de un rapto pretribulacional y un rapto escondido, donde todo mundo, pero ¿qué pasó aquí? Aquí ha desaparecido gente. ¿Es eso lo que la palabra establece? No. La venida de Cristo Jesús y el levantamiento de la iglesia es en el mismo evento. Está en la palabra, está claramente en la palabra, pero nosotros no lo estamos siguiendo. ¿Por qué? Porque no hemos establecido reforma hasta este momento. Con esto termino. Escriba por favor allí, ¿cuál es mi postura teológica? Escríbalo allí. ¿Cuál es mi postura teológica? Y no les voy a dar margen para contestarlo, porque sencillamente no es una asignación, pero quiero que usted lo tenga allí. ¿Cuál es mi postura teológica? Respuesta. Hemos visto Lutero, hemos visto Zwinglio, hemos visto Calvino, hemos visto Arminio, y según lo que hemos desarrollado, o calvinista o arminiano, y así está clasificado, y de alguna manera el contenido de la doctrina está dentro de esas dos. ¿Cuál es mi postura teológica? Respuesta. Ninguna. Ninguna. El hombre de fe, la mujer de fe, no puede tener postura teológica. Y se lo voy a enfatizar. El hombre de fe, la mujer de fe, no puede tener postura teológica. No le conviene, no la necesita. ¿Por qué? Porque cuando usted adquiere una postura teológica, usted empezó a caminar en el mismo ritmo y hacia donde la postura teológica le está marcando. Calvinista, yo creo en la predestinación. Arminiano, no, el libre albedrío, porque el hombre ha sido de parte de Dios, le ha sido dada el libre albedrío. Y usted lo va a escuchar desde muchos lugares, desde muchos púlpitos, de que se proclama el libre albedrío. Vayamos a la palabra. Yo estoy juntamente con Cristo crucificado. ¿Dónde está el libre albedrío allí? ¿Okay? ¿Dónde está el libre albedrío allí? Pero desde el momento en que la persona adopta una postura teológica, y este es el engaño del mundo, adopta una postura teológica, desde ese momento ya erró el camino. Un hombre de fe, una mujer de fe no puede tener postura teológica. Lo único que puede tener es la palabra del Señor. La paz del Señor con cada uno. Amén.